Yo voy a parafrasear un poco de manera tramposa a determinadas formaciones políticas que hablan siempre de la libertad de elección, ¿no? como su política lingüística. Esa es también la que me gustaría a mí. Es decir, que podamos elegir, los euskaldunes, también poder vivir en euskera y poder vivir en euskera en Euskadi de manera íntegra, porque siempre que se habla de libertad de elección se habla prácticamente desde el perfil del monolingüe, porque claro, los que somos bilingües hablamos castellano también, es decir, podemos hablar de bilingües que por lo menos uno es el castellano y monolingües que desde luego normalmente es solo el castellano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el escenario final al que deberíamos aspirar es ese, es decir, que quien quiera vivir en castellano, en Euskadi, puede hacerlo, cosa que ahora mismo puede, y quienes queremos vivir en euskera podamos hacerlo también, cosa que ahora mismo no se da. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran reto, y en ese gran reto yo creo que la pieza clave es el uso. El objetivo primordial con respecto al euskera tiene que ser alcanzar una Euskal Herria euskaldun formada por una ciudadanía multilingüe, plurilingüe y pluricultural. Para ello supone hacer una política integral, una política lingüística integral que nos lleve a este escenario, y uno de los primeros pasos que entiendo yo que hay que trabajar o por los que hay que trabajar es lo que usted mencionaba en un principio, que la oficialidad del euskera no está garantizada en todos los herrialdes de Euskal Herria. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento muy importante para empezar a trabajar. Las medidas coercitivas, las medidas de imposición que se han venido aplicando en los últimos años no han hecho nada bueno. Me ha parecido también muy interesante las primeras palabras pronunciadas por el señor Atutxa sobre los furibundos ataques que ha sufrido el euskera a lo largo de la historia. Estoy básicamente de acuerdo con lo que ha planteado, la prohibición durante el franquismo, la politización de la lengua y un asunto que hay veces que a la gente lo olvida, y es la consideración en un momento determinado durante el franquismo de que el euskera era algo retrógrado. Concretamente, mis abuelos maternos pues, prácticamente no sabían castellano, únicamente se expresaban en euskera, eran de Amézqueta. Sin embargo, por lo que me cuentan, no tanto fue la culpa de Franco porque se les prohibiera, sino el hecho de que el euskera en aquel momento no estaba bien visto y cuando se acercaban a Donosti, pues en lugar de hablar euskera, hablaban castellano. Este es un dato más que hay que tener en cuenta. El euskera se perdió también porque en un momento determinado la ciudadanía dejó de hablarlo. No veo una actitud positiva hacia la promoción del euskera. Se cuestiona, en nombre de la libertad de las personas, se está cuestionando la obligación que tiene la Administración de velar por los derechos de la ciudadanía. Está claro que la adhesión ciudadana hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que quiere la gente hay que tener en cuenta. Y hay que comprender el esfuerzo que hacen las personas. Pero estamos hablando de una cosa, es el plano individual, por supuesto, que existe, pero existe el plano público, el plano administrativo, y dentro del privado existen personas individuales, pero también personas que forman parte de organizaciones, de una empresa, de un comercio, de entidades u organizaciones. No es la misma la responsabilidad de una persona en el ámbito público que en el ámbito privado, que en su familia, que en el ámbito de una organización. Entonces, para eso ha estado la política y tenemos una política consensuada que llegó de alguna forma al sumum con el plan de promoción, el Plan General de Promoción del Uso del Euskera, que terminó, cuyos 10 años de planificación terminaron a finales del año pasado. No sabemos ahora cuáles son las prioridades del Gobierno actual, desconocemos. Ahora, eso sí, sin decirnos cuáles son sus prioridades, ya se ha encargado de reformular o por lo menos poner en cuestión la política lingüística del Gobierno anterior, pero no sabemos hacia dónde va. Todas las políticas, incluso la política lingüística, son mejorables, pero lo que se está haciendo, a nuestro entender, ahora es una lectura restrictiva. No una lectura para mejorar, sino una lectura para restringir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función que nos queda en el Parlamento? Bueno, pues como no se van a hacer leyes, esperemos,
política lingüística, a nosotros nos queda el control del Gobierno, ¿no? Y además del control del Gobierno, lo que nos queda es denunciar las mentiras que una y otra vez se están vertiendo sobre el euskera o con la excusa del euskera a la sociedad, ¿no? Porque no es verdad que el euskera se imponga. El único idioma que se impone por ley es el castellano, es el artículo 3 de la Constitución española. No es verdad que sea obligatorio saber euskera para ser funcionario, y en esto basta con que cada uno de los oyentes piense en los funcionarios que conoce, los funcionarios que tiene en su círculo social, para efectivamente comprobar que no es necesario saber euskera para ser funcionario, pero sí es obligatorio saber castellano para ser funcionario. Un bayondarra no podría ser técnico de euskera en Oiartzun a no ser que sepa castellano. Y también denunciar que no se busca la cohesión social futura porque se sigue sin utilizar el sistema educativo vasco para que todos los vascos y las vascas del futuro sepan los dos idiomas, ¿no? Entonces, esa es la tarea que nos queda a los parlamentarios, por lo menos a los parlamentarios de la oposición en esta legislatura. El euskera se ha convertido en lo que nunca se debía haber convertido, que es un arma arrojadiza entre unos y otros para lanzárselo. Claro, ¿cuál es el problema? Que el Partido Socialista de Euskadi, que no hace ese discurso, que no hacía ese discurso, pues tiene pactado con el Partido Popular lo que sea que tengan pactado en este ámbito, más allá de lo que venga en ese acuerdo, que es un acuerdo que es difícil de interpretar porque se va moldeando a medida que se les van ocurriendo cosas, y entonces el Gobierno lo que está haciendo es dar pasos atrás. Y está dando pasos atrás porque no se le ve un objetivo claro. Es decir, el objetivo que yo creo que incluso Gorka ha dicho, que es el que todos podamos utilizar cualquiera de las dos lenguas indistintamente, eso tiene mucho retraso en el caso del euskera, cosa que no tiene con el castellano. Cualquiera puede utilizar castellano, pero en euskera. Y yo no le veo al Gobierno con ningún objetivo con el euskera. Ya que he sido yo el que he dicho lo del quita y no pon, me da un poco por aludido. Quita y no pon, por ejemplo, los cursos de IRALE, de formación del profesorado, o el convenio, el ANECI, de materiales en euskera para formación profesional. En fin, hay unos cuantos ejemplos de quita y no pon. Digo porque lo he dicho, no lo he dicho por casualidad, ¿eh? Las ayudas de Euskera y Iparralde están colgadas de la brocha. Las asociaciones privadas que trabajan en euskera y que han presentado los proyectos para recibir subvenciones, a día de hoy, 20 de octubre, no saben si van a recibir, porque se ha retrasado 6 meses, no saben si van a recibir el dinero para los proyectos que ya están ejecutando en este 2010. O sea, que yo no me he inventado lo del quita y no pon, ¿eh? Y en relación con las multas lingüísticas, señor Maneiro, Gorka, cítame una sola multa lingüística que exista, formulada y que se haya puesto. Y también, y a continuación, cítame en vigor el consecuencias día 20 de julio. nefastas de esa multa lingüística formulada, puesta, interpuesta y después. Entraba en vigor el decreto el día 20 de julio y nosotros, a través de una PNL, lo conseguimos paralizar. Estamos hablando que por eso por no ha primera habido vez en el multas siglo XXI, al de 26 años de la ley del de acuerdo euskera, con las multas se regula por lingüísticas? primera vez el ámbito comercial, el ámbito Se trabaja, que se pone afecta multas al lingüísticas. ocio. Aquí se hablaba en un inicio, se ha planteado, ¿no? La escuela, la familia, la escuela, el ocio. Pues parte del ocio, parte importante del ocio de los jóvenes y de los ciudadanos se desarrolla en el ámbito comercial, hostelero, del tiempo libre, etc. Alguien hoy en tu intervención grabada, ponte por un ejemplo, un ciudadano alemán, ¿tú qué imagen crees que puede tener de cómo se está impulsando el euskera en Euskadi? Alguien oye eso y dirá, pues yo como hablo un poquito de castellano, a Euskadi no voy a ir porque seguramente igual me multan por la calle, porque seguramente no podré hablar castellano si no sé euskera. Claro, porque si en las ofertas públicas de empleo el euskera es excesivo, si a los comercios se les multa por no rotular en euskera, si todo aquel que no habla euskera poco menos que es insultado por la calle, joder, tú has dicho españolazo, no es hijo de este pueblo. No, la sensación que puede dar es poco menos que aquí el que no habla en euskera, pues poco menos que está señalado por la calle. Y ese es el problema con ese tipo de argumentaciones que se están dando y se llevan dando desde hace mucho tiempo por parte del Partido Popular y también por parte del UPyD.